Kenny. Hola Ger, saludos desde República Dominicana. Tengo una historia que contar, la cual, aunque no me sucedió a mí directamente, impactó profundamente a mi familia, en particular a mi hermana. Me encantaría que esta narración pudiera ser parte de uno de tus videos. Por cierto, amo tu forma de narrar. Aquí va la historia. Mi hermana mayor, desde que era una niña pequeña, se crió con nuestros abuelos en un rincón pintoresco del campo dominicano. Esto fue así porque nuestra madre se había trasladado a otra ciudad para continuar sus estudios universitarios. La vida en el campo estaba marcada por sus paisajes verdes y una comunidad unida, pero también por ciertas costumbres arraigadas. Por ejemplo, era común que los vecinos y otros habitantes del área enviaran a sus hijos a trabajar o ayudar a sus vecinos con las tareas del campo, como el cuidado del ganado y la recolección de las cosechas. Uno de estos jóvenes ayudantes se llamaba Kenny. Él era unos 3 o 4 años mayor que mi hermana, quien en aquel entonces rondaba los 12 años. Kenny en apariencia era un muchacho común y corriente, sin ningún comportamiento que hiciera sospechar algo inusual, al menos que mi hermana pudiera percibir. Un día, mi abuelo lo encontró espiando a mi hermana mientras ella se bañaba. Para que entiendas mejor el contexto, el baño tenía una abertura que si te ponías en el garage a cierta altura, podías ver claramente la bañera y observar a cualquier persona que estuviera ahí tomando una ducha. Cuando mi abuelo se percató de esto, sin dudarlo, lo expulsó de la casa y, por decirlo de alguna manera, lo despidió, asegurándose de dejar en claro su desaprobación por su conducta. No mucho después de su partida, descubrimos detalles perturbadores sobre Kenny. Resultó que solía espiar a las nietas y mujeres de nuestra familia mientras se bañaban, no solo a mi hermana. Además, en un cuaderno que él frecuentemente usaba, hallamos en las últimas páginas varios dibujos inapropiados. En estos se ilustraba una niña y un niño y sus partes íntimas, y se suponía que la niña del dibujo era mi hermana. Supimos que se trataba de ella porque su nombre estaba escrito encima de esos dibujos. En otras páginas del mismo cuaderno, encontramos repetidamente escrito el nombre de mi hermana junto al de él, y más dibujos haciendo cosas obscenas. Después de aquellos descubrimientos, Kenny abandonó nuestro campo para trabajar en otra ciudad. Pasaron años, y aunque inicialmente no supimos más de él, eventualmente nos enteramos de que había sido encarcelado por robo en esa nueva ciudad. Durante mucho tiempo su nombre solo se convirtió en un recuerdo distante y desagradable, hasta que un día, ya con mi hermana rondando los 22 años, se encontraron casualmente. Kenny la saludó como si nada hubiera pasado entre ellos. Incluso le mostró fotografías de su hija, una pequeña de unos 4 años. Lo más escalofriante de este encuentro fue que él le reveló a mi hermana que había nombrado a su hija en honor a ella. Afortunadamente y gracias a Dios, Kenny nunca llegó a hacerle daño físico a mi hermana. Desde ese último encuentro, no ha vuelto a cruzarse en su camino, y ahora ella, ya con 27 años, ha podido cerrar ese capítulo de su vida. No puedo vivir sin ti. Hola Ger, recién terminé de escuchar el último episodio de tu serie sobre acosadores, y finalmente me he animado a compartir mi propia historia. Ahora tengo 26 años, pero esta experiencia comenzó cuando apenas tenía 13 años. Al lado de mi casa hay un autolavado, y en aquel entonces yo asistía a la secundaria. Empecé a recibir peluches, flores y otros regalos de forma anónima, algo que me resultó extraño y un poco inquietante. Jamás supimos de quién provenían estos obsequios
hasta que un día mi mamá se dio cuenta de que quien los dejaba en nuestra puerta era un hombre del autolavado, uno que, cabe mencionar, era 15 años mayor que yo. Mi mamá, claramente molesta por la situación, decidió devolverle los regalos. Yo había notado también que siempre que salía de la escuela, él estaba casualmente allí esperándome. Lo que comenzó como una serie de regalos anónimos se convirtió en una presencia constante y asfixiante. No podía ir a ningún lugar sin sentir que me seguía. Hablamos con los dueños del autolavado, pero nadie tomó acciones concretas. Así transcurrieron aproximadamente 8 años de mi vida, marcados por esta sombra incesante. El incidente que marcó un punto de quiebre fue una tarde. Mientras estaba cerrando el zaguán de mi casa, noté que él iba a pasar a mi lado. Traté de moverme discretamente, intentando no mostrarle mi miedo, pero justo cuando pasó junto a mí, rozó mi mano. Ese contacto físico, aunque mínimo, fue la gota que colmó el vaso. Corrí a mi casa, llorando y completamente desesperada. En ese momento comprendí que aquellos años de acoso habían estallado de la peor manera con solo sentir su toque. A la mañana siguiente tomé la decisión de ir a levantar una denuncia. Una semana más tarde nos reunieron en una sala del ayuntamiento. Allí, frente a él, declaré que lo haría responsable de cualquier cosa que me sucediera. Aunque estar encerrada en una sala con él me llenó de pánico, sabía que era un paso necesario. Tras este suceso, el hombre cambió de trabajo y después de tantos años, finalmente pude salir a la calle como una persona normal. Muchos se preguntarán por qué tardé tanto en denunciar. La verdad es que cuando todo esto comenzó, yo era solo una niña. Aprendí a convivir con esta situación como si fuera normal, aunque en realidad nunca lo fue. Agradezco profundamente haber tomado la decisión de denunciar. Sinceramente no quiero ni pensar qué hubiera pasado si no lo hacía, especialmente recordando las cartas que me enviaba, en las que repetidamente decía que no podía vivir sin mí a su lado. Muchas gracias por este espacio. Solo quisiera recalcar que es muy importante no quedarse calladas o callados. Te mando un abrazo, Ger. Habría consecuencias. Hola, Ger. Espero te encuentres bien. Soy una seguidora de tu página desde hace varios años y disfruto inmensamente escuchando tus videos. Hoy quiero compartir una experiencia personal relacionada con el tema de acosadores y agradecería que mi historia se mantuviera en el anonimato. Conocí a este chico a mis 15 años, durante los cursos propedéuticos de la preparatoria. Él era lo que muchos considerarían guapo, y dado que su familia tenía dinero, supongo que estaba acostumbrado a recibir la atención de muchas chicas. Sin embargo, a mí siempre me resultó nefasto. Era engreído, arrogante y disfrutaba menospreciando a los demás para resaltar su supuesta superioridad. Las 2 semanas que compartimos en esos cursos fueron más que suficientes para asegurarme de que jamás saldría con alguien como él. Desafortunadamente, mi falta de interés y mis constantes rechazos parecieron obsesionarlo conmigo. Aunque él no se quedó en la misma escuela que yo, eso no le impidió mantener su interés. Al principio, sus acciones eran relativamente sutiles. Aparecía en mi escuela a la hora de salida. Me seguía hasta la parada del autobús para que, supuestamente, no me fuera sola. Se hizo amigo de mis amigas, consiguió mi Facebook y mi número de teléfono, y me inundaba con mensajes incesantes. No importaba cuántas veces bloqueara su número o cambiara el mío, siempre encontraba una manera de contactarme. Con el tiempo, su comportamiento se tornó más agresivo y perturbador. Intentó golpearme en una ocasión cuando me seguía a la parada del autobús. Trató de forzarme a subir a su auto en varias ocasiones. Comenzó a mandarme mensajes con fotografías de mi hermana menor y de mis padres en su escuela y trabajos,
amenazándome y describiendo detalladamente lo que me haría si finalmente caía en sus manos, o lo que le haría a mi familia si seguía negándome a salir con él. El punto de quiebre llegó el día que mi padre tuvo un accidente automovilístico. Un coche se impactó contra el suyo y se dio a la fuga. Esa misma tarde recibí un mensaje de mi acosador que decía: «Te dije que habría consecuencias». Mis padres y yo fuimos a la delegación para poner una denuncia, pero no procedió porque no había pruebas suficientes y todo era circunstancial. Me sentía desesperada y atrapada. Cerré todas mis cuentas en redes sociales. Dejé de usar celular y vivía con miedo constante. Durante 2 de los 3 años que estuve en la preparatoria, estuve sumida en esta situación angustiante que me llevó incluso a intentar terminar con mi vida. Afortunadamente, después de este episodio, uno de mis tíos maternos intervino. No sé exactamente qué hizo, pero creo que mandó a golpear a mi acosador porque después de eso dejé de saber de él. Me gradué de la universidad. Tengo 24 años y ahora estoy en una relación maravillosa, llevando ya más de 5 años con el hombre de mis sueños. Conseguí un buen trabajo y comencé a ser feliz de nuevo. Sin embargo, hace 7 meses, la pesadilla volvió. Se abrieron algunas vacantes en mi empresa y, como es habitual, se presentaron muchos candidatos. Me llevo muy bien con el encargado de recursos humanos y un día se me acercó sonriente para decirme que había entrevistado a alguien recomendado personalmente por mí. Un hombre muy inteligente que probablemente obtendría el puesto en el área de mantenimiento. Confundida, le aclaré que no había recomendado a nadie. Cuando me mostró el currículum de esta persona, mi corazón se detuvo al reconocer el nombre de mi acosador. Tuve un ataque de pánico y comencé a llorar en ese mismo instante. Mi compañero, al ver mi estado, me llevó aparte y me pidió explicaciones. Le conté toda mi experiencia y su indignación fue más que evidente. Afortunadamente en mi empresa fueron sumamente comprensivos y tomaron medidas de inmediato. Dieron instrucciones a seguridad para que no permitieran su entrada y terminaron contratando a otra persona para el mismo puesto. Desde entonces no he sabido nada más de él y espero sinceramente no volver a saber de mi acosador en lo que me queda de vida. Oscuros, si llegaron hasta este punto les agradezco muchísimo. Recuerden suscribirse, cada vez hay más personas que me ven que no están suscritas. Me ayudaría mucho si lo hicieran, y así ustedes no se perderían de este contenido que desde las sombras miran. A su derecha podrán encontrar un video recopilatorio con 19 historias ocurridas en casas malditas. Y a su izquierda podrán encontrar 4 historias para no dormir. Les mando un gran abrazo a todos. Hasta pronto, oscuros.